Se encuentra ya Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Es importante también hablar con Roger sobre lo que ha venido ocurriendo en la Asamblea Nacional, ¿no? Estas noticias un poco cuestionadoras que han surgido en estas últimas horas, puntualmente con el asambleísta más joven del Legislativo, Dominic Serrano. Ahora, el presidente de la Asamblea ha manifestado que se van a tomar acciones y, como hablábamos al inicio de este espacio informativo, esperemos que esas acciones sean honestas, sean transparentes y que fiscalicen y que se ejecuten pues lo más pronto posible, ¿no? Roger, ¿cómo estás? Te pedimos mil disculpas, era un poco más temprano la entrevista, estuviste esperándonos, pero bueno, acá estamos. Buenos días. Muy buenos días, Paul. Como siempre, un gusto estar en Sonorama. Muchísimas gracias por acompañarnos. Roger, bueno, ¿cuál es tu lectura sobre este pronunciamiento que hiciera ayer el presidente del Legislativo? ¿Es un pronunciamiento populista o si crees que existirá acciones contundentes con respecto a esto que venimos escuchando, no de ahora, sino desde hace algunas gestiones atrás, del tema del nepotismo? Bueno, la decisión que acaba de tomar el presidente de la Asamblea Nacional está incompleta desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que ha decidido? En primer lugar, pedir la renuncia de más de 40 funcionarios, lo cual llama mucho la atención, así como el corregir la norma, el reglamento interno de talento humano, el cual fue reformado en 2020 y dejó entreabierta la puerta para que haya esta especie de nepotismo cruzado o encubierto, que no califica como nepotismo conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero que sí es un problema ético. ¿Por qué digo que es una medida incompleta? Porque no solo basta con pedir la renuncia de los funcionarios, sino hay que identificar realmente si es que hay una relación familiar hasta el 4º grado de consanguinidad y segunda afinidad con legisladores y los funcionarios, que eso es lo que se busca inhabilitar, pero también se han incluido, entiendo yo, familiares que no tienen relación con legisladores, sino tienen relaciones entre sí. Entonces, yo creo que es una medida que hay que tomarla con la debida responsabilidad, pero además, estructuralmente no se topa el problema de fondo, estimado Paul, y es que la Ley Orgánica de la Función Legislativa estableció en el 2020, en la disposición transitoria séptima, la creación de algo muy importante que es el reglamento de la carrera legislativa. Hoy en día, en la Asamblea Nacional, que tiene más de 1.300 contratos, al menos un 90% de estos son de libre nombramiento y remoción. Es decir, son contratos que pueden ser o servir, es una opinión muy personal, como moneda de cambio para el juego político dentro de la Asamblea Nacional. 1.300 contratos que la autoridad nominadora, bajo la solicitud del legislador, puede pues definitivamente contratar a cualquier persona sin mayor criterio técnico, porque incluso la norma que se reformó también hace un par de años estableció que ahora los asesores pueden tener título universitario o experiencia, es decir, ya no siquiera se le exige un título universitario a los asesores. Y la experiencia puede ser acreditada básicamente con cualquier cosa. Si tú eres líder de un gremio, de cualquier tema o cualquier rubro, tú puedes ya acreditar experiencia en temas parlamentarios, lo cual es traído de los cabellos y lo cual nos dice mucho al respecto de la decisión que se está tomando actualmente. Insisto, una decisión incompleta que le falta aún muchos mecanismos por dar. Sin duda. Hablamos antes de esta entrevista con el asambleísta Roque Ordóñez y manifestaba algo muy importante, y también ha sido un análisis que han hecho algunos colegas y expertos, manifestando que no hay nepotismo, porque de lo que conocemos y según información oficial, el asambleísta Dominic Serrano tiene a su mamá, a su hermano y a su tía trabajando en el legislativo, pero no hay nepotismo porque no están trabajando directamente con él, sino sus familiares están trabajando para otros asambleístas. Y aquí dicen que según la norma no hay nepotismo, no hay un delito, digámoslo así. Pero manifestaba algo muy importante el asambleísta Ordóñez, que no es lo más ético, no es moral que se ejecuten estas acciones y que hayan estas componendas. A ver, no hay nepotismo tal cual lo conocemos porque, insisto, la reforma al reglamento de talento humano dejó entreabierta la puerta para que haya esta
contratación cruzada, es decir, un legislador le pide a otro que contrate a su familiar y no incurre en nepotismo, dado que la norma está diseñada así. Pero a mí lo que me llama la atención y me preocupa en sobremanera es que dentro de las decisiones que ha tomado el presidente de la Asamblea Nacional no habla al respecto de quién solicitó la contratación de ese personal parlamentario, quién influyó posiblemente indebidamente en la contratación de esos familiares. Ahí yo leo que hay una presunta vulneración a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una presunta gestión de cargo público, y eso ya tiene otra connotación. La Ley de la Función Legislativa establece que quien incurra en esta prohibición incluso podría ser sancionado con destitución después de un proceso en el Comité de Ética. Pero ¿por qué? Y esa es la pregunta que yo hago también. ¿Por qué el presidente de la Asamblea Nacional apunta finalmente al funcionario que trabaja en la Asamblea Nacional y no apunta al presunto corruptor? Es decir, aquel legislador que influyó para la contratación de sus familiares. ¿Por qué ahí sí existe un falso espíritu de cuerpo y no se establece al menos una investigación, que es lo que se debería exigir al presidente de la Asamblea Nacional para aquellos que influyeron indebidamente para que se contraten a familiares? Entonces, en conclusión, la ley lo permite, desafortunadamente, como está diseñada la ley. No se han tomado las decisiones de forma complementaria, y ahí también he llamado la atención a la Contraloría General del Estado para que, como ocurrió en el municipio de Quito, en su momento, se haga un examen especial para determinar estas redes familiares, determinar responsabilidades, pedir la salida de esos funcionarios que fueron contratados con irregularidades y finalmente corregir la norma. Creo que esa es una decisión más completa que abonaría al cambio institucional que requiere la Asamblea Nacional. ¿Qué tal, Roger? Buenos días, le saludo a Katy Altamirano. Usted bien ha mencionado que no es ético que se contrate de esta manera a los funcionarios legislativos, pero de hecho la hija del asambleísta Recalde sería la asambleísta alterna de Dominic Serrano, y en caso que Dominic sea suspendido por esta situación de estar dibujando dentro de esta comisión, quien tomaría posición es la hija de Egner Recalde. Entonces tampoco sería ético que durante estos 8, 3, 5 días que esté suspendido Dominic Serrano ingrese como asambleísta oficial la hija de Egner Recalde. Claro, y eso revela un problema de fondo más importante, y es una exigencia que hemos tenido durante muchísimo tiempo. Es una reforma a los partidos políticos. Esta reforma última al Código de la Democracia lo que hizo fue generar medidas, diría yo, de retroceso a la participación política. No tocó de fondo la estructura de los partidos políticos. ¿En qué sentido? En primer lugar, en la democracia interna de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ahí finalmente no hay democracia interna, no hay un principio de oposición. O habrá un partido político que tenga registrado que alguna persona haya levantado la mano y haya dicho, no, yo no estoy de acuerdo con que tal persona sea candidato. Eso no ocurre dentro de los partidos políticos. Y luego de eso no hay formación de las personas que ingresan. Y finalmente, como no hay formación, ponen a cualquier persona en la papeleta. Y lo que nos presentan a la ciudadanía son papeletas con problemas de esta índole, con redes familiares que buscan llegar a las instituciones públicas para beneficiarse. La ley lo permite, por supuesto, más normas para el país, más regulaciones, cuando sabemos bien que la cultura política de este país y de los partidos es muy débil y elude la ley hábilmente. Este es un claro ejemplo de elusión de la ley. El nepotismo está prohibido, por supuesto que sí, pero la ley y su acomodo permite que sucedan este tipo de cosas y que no sean ilegales, pero que sí están reñidas con la ética pública. El mismo presidente debe ejecutar un nuevo reglamento. Roger, te pregunto esto porque, claro, es inaudito lo que pasa en este país, y te hablo desde mi sector. Por ejemplo, en lo privado, tú para entrar a un canal de televisión, a ser camarógrafo,
debes tener un curso, debes tener un título de productor de televisión para entrar a ganar $500. Y en asamblea, que son sueldos bastante altos, no necesitas ningún título. Y entendemos incluso que en este caso puntual del hermano del asambleísta Dominic Serrano, incluso entendemos que tiene 19, 20 años, tendrá el joven, no tiene ninguna experiencia política, no tiene ni siquiera título profesional y está trabajando ahí. ¿Quién debe regular esto, que por lo menos se deba tener un título de tercer nivel para ingresar a la Asamblea Nacional? Bueno, en este caso hay un manual de puestos que tiene la Asamblea Nacional. Habría que verificar cuáles eran los requisitos de ese manual de puestos y si es que realmente este funcionario, que es hermano de un legislador, cumplía esos requisitos. A mí me llama mucho la atención de que para un cargo importante dentro de la coordinación, cualquiera que esté fuera dentro de la Asamblea Nacional, no se haya cumplido con un requisito mínimo. Y ahí, más allá del tema específico de Dominic Serrano, hay un problema institucional. La fórmula política no funciona bien. La fórmula política parlamentaria, quiero decir. Tenemos primero un legislador al cual no se le puede exigir título universitario, formación, experiencia o lo que sea, porque así dice nuestra Constitución, no podemos excluir a las personas de la participación política por temas de formación, experiencia. Hasta ahí el debate creo que está zanjado. Pero desafortunadamente en este país se ha diseñado la norma y la conducta política da para que ni siquiera al asesor se le pueda pedir que sea profesional, que conozca, que tenga experiencia o experticia. Entonces tenemos un legislador que no tiene formación y un asesor que tampoco tiene formación. ¿Cuál es el resultado? Ajá. Y cuando nosotros tratamos de ejercer nuestro derecho al control social y reclamar por estas cosas, dicen que se está haciendo bullying. Cuando el político no ha entendido que cuando accede al cargo público es en donde más control social o vigilancia ciudadana va a tener su actuación. Entonces, traído de los cabellos toda la lógica con la cual se está manejando este tema, pero en todo caso, yo creo que viéndolo desde el punto de vista más positivo, el presidente está avanzando hacia algo que parece ser positivo, pero insisto, es una medida tibia, es una medida que no podría funcionar a largo plazo y que podría caerse en el tiempo. De hecho, lo que se prevé es que esté gente proba dentro de la Asamblea Nacional, que esté gente que tenga título, que tenga experiencia, porque desde allí se aprueban las leyes que van a estar sobre los ecuatorianos. Lastimosamente no lo es así. Bueno, Roger, hace pocos minutos nada más el mismo presidente de la Asamblea Nacional aseguró que los ciudadanos piden justicia y piden que se actúe con ética, y por aquello se prevé la renuncia de estos 40 funcionarios que serían familiares de los legisladores. ¿Usted considera que sí se está actuando con justicia, sobre todo más allá de la ética, o no? Porque vemos que lastimosamente no se ha actuado con ética. Bueno, a mí me sorprende que le sorprenda al presidente de la Asamblea que esto haya ocurrido, cuando el presidente es la autoridad nominadora y la autoridad encargada de remover al personal. Ojo, el presidente o su delegado, así dice la ley. Entonces, si entraron 40 personas con irregularidades a través de los filtros de la propia Asamblea Nacional, ¿por qué nos sorprende? ¿Y por qué? O sea, no entiendo yo cuál es la lógica al decir, ok, voy a depurar lo que ocurrió, pero yo fui parte de lo que ocurrió. No tiene mucho sentido. En todo caso, yo creo que la decisión y el proceso que tomen de ahora en adelante en la Asamblea Nacional debe ser más responsable, sí o sí. De lo contrario, podrían vulnerar derechos. De lo contrario, insisto, quienes formen parte de la Asamblea Nacional, los partidos políticos y demás, no son todos, por supuesto, podrían eludir la ley y encontrar nuevas formas de contratación que les permitan beneficiar a familiares. Y además, habrá que ver en qué termina todo esto, porque son personas que también tienen su derecho a la defensa. Entendería yo que ahí incluso se podrían cometer vulnerabilidades a personas que legítimamente ingresaron a trabajar a la Asamblea Nacional. Hay que ver, porque ni siquiera se han transparentado los casos. Ojalá, y al menos, no digo los nombres, pero al menos los casos sí se transparenten. Y sobre todo, que sí se diga cuáles fueron los legisladores que influyeron indebidamente para la contratación de estas personas. Eso debe saber el ecuatoriano, porque la ley sí establece la prohibición de gestionar cargos públicos para los legisladores. Además, ¿qué nos garantiza que después de la renuncia de estos 40 funcionarios, los nuevos 40 funcionarios que ingresen al legislativo van a ingresar bajo todas las normas y no serán nuevamente familiares, amigos, vecinos, etcétera, de cualquier legislador? Bueno, en este caso, insisto yo,
debe ser analizado la situación, los casos que están ocurriendo en la Asamblea Nacional, debe ser corregida la norma, deben determinarse responsabilidades, deben hacerse procesos de investigación. Pero yo creo que sobre todo debe cambiarse esta lógica institucional transversalmente en la Asamblea Nacional. Primero, según la Unión Interparlamentaria, lo que debería hacerse es superar en número, quiero decir, a los asesores políticos, del legislador, del partido, superar el número con personal parlamentario de staff, este personal parlamentario de carrera legislativa. Hoy por hoy, de los más de 1.300 contratos que existen en la Asamblea Nacional, pues al menos el 90% son de libre nombramiento y remoción. Es decir, no son funcionarios de carrera como tal, no son funcionarios permanentes de staff, sino que son estos funcionarios que tienen la posibilidad de ser removidos en cualquier momento. Hay una alta rotación, se pierde inteligencia institucional, hay esta posibilidad de que estos cargos sean utilizados como moneda de cambio para el juego político en el legislativo. Entonces, si es que no se toman medidas como la creación del reglamento de carrera legislativa que lo establece la disposición séptima de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, o no se hacen concursos competitivos de contratación del personal parlamentario, no se evalúa el personal parlamentario, creo que lo que se está haciendo pues, va a ser arar en el mar, porque, insisto, no va a significar un cambio significativo en la Asamblea Nacional. Si se contratan más personas, por supuesto, se evitará, entiendo yo, que tengan redes familiares con legisladores, pero lo demás queda pendiente. La evaluación, la profesionalización de la carrera legislativa. Y quiero cerrar con esto que me parece muy importante, y es que en este país sí se debaten reformas profundas e institucionales al respecto del funcionamiento de la política, pero por ejemplo no se ha hablado de que los legisladores puedan tener mayor tiempo en la legislatura, es decir, no solo 2 periodos legislativos, sino una reelección por más periodos legislativos. Lo que sucede actualmente es que los legisladores siempre son nuevas caras, son nuevas personas que no tienen la debida formación, y así como sus acompañantes, sus asesores, sus asistentes también son personas, muchas de ellas novatas en el ámbito legislativo. Es por ello que vemos varios errores a la hora de aprobar y tramitar leyes. Roger, una última consulta. ¿Cómo analizas el periodo actual de legislativo en 3 meses que ya se han cumplido? Se ha cuestionado mucho, por ejemplo, el autoritarismo que se vive ahí dentro, la falta de análisis, la falta de debate. El presidente del legislativo ha manifestado pues que afortunadamente se han aprobado 7 proyectos de ley, pero ¿bajo qué circunstancias se han aprobado estos proyectos de ley? Vemos ahora que incluso la mayoría de proyectos están siendo demandados en la Corte Constitucional. Un poco, ¿cómo analizas la gestión en estos 3 meses y ahora último también con este escándalo que destapa o podría destapar otros casos de corrupción? El legislativo y este gobierno están aprovechando esa coyuntura de mayoría que tienen en la Asamblea Nacional, una coyuntura que podría ser frágil y que podría cambiar en el futuro. Eso ha provocado que ellos envíen proyectos de ley de tipo ómnibus, abarcativos, con distintos temas que violan incluso la unidad de materia, para lograr aprobarlos y aprovechar este timing político que tienen actualmente. Lo que quieren es pasar sus reformas. Ahora, pues, esta práctica parlamentaria desafortunada podría ser observada por la Corte Constitucional y al menos parcialmente muchos de los proyectos de ley que vulneran derechos frontalmente podrían ser echados abajo. No obstante, han hecho el intento vulnerando la ley y ojalá la Corte Constitucional sea el filtro adecuado para que esto no ocurra, porque ya vemos que la Asamblea Nacional no lo es. Los proyectos de ley, a pesar de que en la Asamblea Nacional se debe proteger y se debe cuidar la unidad de materia, que cumplan los preceptos constitucionales, que abonen al Estado de Derecho, que no vulneren derechos también, pero vemos que no es la institución adecuada para proteger este tipo de procedimientos. Entonces, ¿qué nos queda de la Corte Constitucional? Y si no es la Corte Constitucional, pues ya quedarían muy pocos más bien espacios en donde se pueda hacer control social al respecto de estos proyectos de ley. Esperemos que de alguna manera el Ejecutivo sea más sensato y comience a generar mayor pluralismo, no solo pensando en la bancada contraria, entiéndase la Revolución Ciudadana, sino pensando en distintos sectores de la sociedad que sí podrían abonar a la construcción de mejores marcos normativos.
Pero incluso a hablar al respecto no solo de regulación, porque si ustedes pueden observar la agenda parlamentaria, es una especie de Biblia que aumenta en sus tomos al respecto de las regulaciones que deben cumplir los ecuatorianos, pero no se habla, por ejemplo, de desregulación de ciertos sectores que están sobreregulados. Hay un estudio que dice, y con esto concluyo, que hay más de 190.000 normas en el país, no solo leyes vigentes, sino también ordenanzas municipales, y que muchas de ellas ya son inaplicables, muy pocos ciudadanos las conocen o generan, digamos, por principio, mayor desarrollo económico, mayor transparencia, Estado de Derecho. Entonces los problemas son de fondo, no es el dibujito del asambleísta Serrano el problema de fondo de la institucionalidad del país, sino es de otro tipo. Sin duda, mucho más profundo. Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Roger, muchísimas gracias. Estoy muy seguro que en los próximos días la Asamblea dará mucho de qué hablar y es importante tener tu análisis objetivo y neutral. Te agradezco mucho. Con gusto, Paul, un abrazo.